Saludos cordiales, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa de entrevistas y actualidad Ventana Abierta aquí en Televisión Miguel Turra. Hoy recibimos a Pedro Rodríguez, que es estudiante del grado de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Pedro, Muchas un gracias. placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Y por qué está Pedro aquí? Pues le voy a contar, porque Pedro, como estudiante del grado de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha participado en un proyecto junto a una empresa de Malagón llamada Mandul, una jornada sobre salud laboral para prevención de enfermedades de salud laboral, y nos va a hablar sobre ello. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo ha surgido este proyecto, esta jornada sobre salud laboral dirigida en concreto, en este caso, a los trabajadores de esta empresa de Mandul? Pues dentro de la asignatura, como bien has dicho, de tercero del grado de fisioterapia comunitaria, versa sobre proyectos que puedas hacer en asociaciones, empresas, todo relacionado con, bueno, pues con la forma que tienen de abordar sus trabajos o por ejemplo, hay gente que es en una charanga, entonces a través de mis compañeros y en mi caso decidimos trabajar con Mandul. ¿Por qué? Porque nos resultaba interesante ver qué patologías surgen de los movimientos repetitivos en esa empresa. ¿Vale? Es una empresa dedicada al tema de pastelería, de masa, de dulce, y tienen muchos trabajadores, tienen casi 150 trabajadores. Entonces nos resultaba pues bastante interesante el abordar ese tipo de trabajo ahí. Porque, claro, ¿han participado todos los 150 empleados o...? Se pasó un cuestionario previo a todos los trabajadores, pero obviamente era muy difícil en un día poder coger a los 150 trabajadores. Entonces tuvimos dos grupos de trabajo de unas 15-20 personas. Entonces, bueno, la muestra es suficiente para ver un poco la repercusión de este tipo de proyectos para proteger la salud laboral. ¿En qué ha consistido la jornada? Porque creo que habláis prevención de lesiones, automasajes, estiramientos. Cuéntanos en qué ha consistido todo. Te cuento, lo primero que se hizo fue ver un poco o estudiar en qué consiste cada puesto de trabajo. Hay gente que se dedica más al amasado, más al empaquetado, gente de mantenimiento. Entonces grabamos unos vídeos viendo qué movimientos repetitivos se hacen, ¿vale? en esos diferentes puestos. Después se pasó un cuestionario para ver si ellos percibían que tenían patologías que podían venir derivadas de esos propios puestos. Y junto con mis compañeros creamos unas jornadas que estuvimos el jueves pasado ahí, en el cual damos una charla previa hablando de la importancia de la prevención. Y después pasamos a hacer unos masajes, ¿vale?, descontracturantes de la zona que ellos previamente en los cuestionarios habían dicho que más les dolían. Automasaje, porque lo que queríamos es que ellos mismos, en la medida de sus posibilidades, pudiesen prevenir esas patologías, y el tema de ejercicio y actividad física. La idea era inculcar que con 10, 15, 20 minutos de trabajo previo pueden evitar dolores, patologías, problemas que les surjan en su puesto laboral, y más allá intentar mejorar el día a día de estos trabajadores. Y después la segunda parte era ver, junto con la mutua, ver las bajas que se habían producido, si coincidían con lo que nosotros habíamos previamente detectado, efectivamente. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? Pues hay un 17% de patologías que vienen a nivel dorsal, ¿vale? Muchos de ellos también sufren a nivel de las rodillas, articulaciones del tobillo, porque pasan muchas horas de pie, y una gran mayoría a nivel del hombro o del epicondilitis, porque sus trabajos son muy repetitivos, muy manuales, muy de trabajo de siempre 8 horas haciendo lo mismo, y vienen por ahí. Entonces, creemos que es un trabajo muy bonito, que ojalá muchas empresas pudiesen inculcar a sus trabajadores ese tipo de prevención. ¿Por qué? Porque hablamos de prevención porque una vez que el problema ya ha dado a la luz,
ya no es prevención, ya es paliar ese tipo de problemas. Ajá. Tanto para la empresa como para los trabajadores resulta muy beneficioso, ¿vale? Porque es mejor prevenir, que Siempre. sale también, a fin de cuentas, a rendimientos Siempre. para el empresario, que pues siempre el empresario mira el mayor beneficio, sale más económico, más barato, más asequible Siempre. la prevención que el tener que Exacto. abordar. O sea, nosotros les demostramos que con 4 gomas, con 2 ejercicios súper básicos, pueden prevenir no solo para el trabajo en sí, sino que su día a día, que al final es calidad de vida, lo que estamos hablando, más que paliar. Y que al final el coste de paliar, y a lo mejor es tirarme piedras contra el tejado de los fisioterapeutas o de los médicos, cuesta mucho más que el prevenir. Entonces era un poco inculcar ese tipo de trabajo. Sería muy bonito, que esa es la conclusión que queremos llevar, que bueno, en las empresas que pudiesen poder bueno, pues dedicar por turnos de trabajo media hora a que un profesional fuese y trabajase con ellos, porque muchos de los trabajadores nos decían que obviamente no tienen tiempo, Ajá. o si tienen tiempo y van a las instalaciones deportivas, pues por desgracia a lo mejor no está la profesionalidad que se debiera de dar. Entonces muchos de ellos se quedaron asombrados de cómo se puede trabajar en ese sentido y mejorar las patologías. ¿Es viable este modelo de prevención que estáis aplicando desde la Universidad de Castilla-La Mancha con las empresas? Es viable, lo que pasa es que, claro, obviamente tienes que apostar por ello. O sea, a nivel grande, el wellness corporativo, aquí no, pero en Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo y mejoran el rendimiento. En las grandes empresas tipo Telefónica, Santander y demás, tienen no solo gente que va allí a poder hacer entrenamientos personales con ellos, sino que tienen un gimnasio en su propia instalación. Estamos hablando de empresas, macroempresas. Pero a nivel más local o microempresas se puede trabajar. Al final, obviamente, es apostar por ello, y darte cuenta que seguramente los primeros meses no tengas un beneficio, pero a la larga te va a repercutir bueno, pues en el rendimiento tuyo como empresa y laboral. ¿Cómo lo puedes aplicar? Pues como un bonus para los trabajadores. Es decir, yo pongo el ejemplo, quizás sacas más rendimiento a esto que con la cena de Navidad de las empresas. Lo que muchas veces nos planteamos, ¿sabes? ¿Qué es lo que más beneficio te va a dar? Pues seguramente esto, es apostar para que a la larga mejore tu rendimiento laboral y mejoren tus estadísticas, no tengas tantas bajas. Y yo creo que es una manera de beneficiar mutuamente al empresario y al trabajador. De hecho, ya te digo que la gente encantada cuando estuvimos allí, con la charla, y pasamos la jornada entera, porque como van por turnos, estuvimos en el turno de mañana, en el turno de tarde, en el turno de noche, y la gente bastante contenta con el trabajo que se realizó. Entonces, bueno, fue un esfuerzo grande, porque estar ahí todo el día fue un esfuerzo grande, pero contento. ¿Y qué conclusión vieron? ¿Los trabajadores estaban satisfechos con este proyecto? Sí, yo creo que no, quizás no se lo esperaban así. Bueno, se esperaban a lo mejor que fuese una charla teórica, explicarles 4 cositas, y claro, vieron que al final somos estudiantes de tercero, que obviamente todavía nos queda un año y pico para terminar el grado, pero bueno, ya tenemos bastantes conocimientos como para poder aplicarlos. Entonces, cuando les explicas a nivel teórico el por qué vamos a trabajar lo que vamos a trabajar, y luego a nivel práctico trabajas con ellos, había mucha gente que decía que sí podía repetir, o sea, porque claro, terminaron creo que muy contentos. Entonces ahora simplemente es juntar todas las piezas, presentar el proyecto, y la idea es presentarlo a revistas científicas o especializadas, ¿vale? Porque bueno, lo enfocamos, que tengo que agradecer aquí a mis compañeros, porque a mí al final yo tengo mi trabajo y es complicado ir y venir a Toledo, me lo han puesto súper fácil, y a Rafa, el profe titular, que ha apostado mucho por este trabajo, y él es un poco también el que nos ha guiado, que lo hemos enfocado desde un punto de vista técnico, con hipótesis, para que luego se pueda validar y podamos presentarlo a revistas científicas. ¿Por qué? Porque si al final pones una hipótesis principal y una secundaria y le das forma científica, pues puedes validarlo. Y agradecer también a la empresa Mandul, con Mara a la cabeza, que nos lo puso súper sencillo, ¿vale? Para poder estar ahí y, bueno,
echarnos una mano, hablar con todos los trabajadores, animar a la gente a que fuese. Y bueno, creemos que fue una experiencia bonita que se podría aplicar a otras empresas. A más empresas. Esa es la idea, Ajá. Pedro, y viendo este caso práctico de Mandul, que ya habéis visto, pues eso, las principales dolencias que manifiestan los trabajadores, ¿cuál sería el siguiente paso de actuación para implementar? No sé, ¿el trabajador tendría que desplazarse a un centro físico rehabilitador o al contrario, los rehabilitadores estaríais trabajando en la empresa? En un principio la idea, obviamente lo de poder ir allí y nosotros trabajar con ellos es a futuro, porque primero obviamente tiene que pasar por los dueños de la empresa, que decidan que es viable, pero nosotros lo que hemos hecho es crear una cartelería, un Instagram, un podcast, para que todos los trabajadores, un grupo de WhatsApp, una comunidad de WhatsApp, para que todos los trabajadores tengan la opción de cualquier duda que les surja, preguntarnos, y ahí también estamos subiendo todos los vídeos de lo que hicimos, en la cartelería poner los ejercicios que tienen que trabajar, en Instagram igual, entonces un poco darle las herramientas para que no lo dejen, sino que sigan trabajando en ello, porque obviamente tú vas un día, son muchos ejercicios y la gente pues puede ser que se les olvide, entonces lo que queremos es que mantengan esa buena actitud hacia la actividad física y hacia una herramienta que les va a dar calidad de vida. Ajá, porque Pedro, el título es una jornada sobre salud laboral. La salud laboral muchas veces pensamos que está en utilizar gafas de protección o casco o botas de seguridad o llevar un atuendo adecuado al ejercicio, no al ejercicio, sino digamos a la condición física que hay que tener en ese trabajo específico. Pero en lo que nos estás hablando hay también trabajos donde hay que tener en cuenta los movimientos repetitivos, si cargamos peso, si no cargamos peso, si hacemos giro o si incluso pasamos mucho tiempo sentados, como puede ser... Es lo que te iba a comentar ahora mismo en tu caso, por ejemplo, que ahora mismo te estoy viendo que pasas mucho tiempo sentada, pues lo más lógico es que al final tengas la cadera, desplazada hacia atrás, que se llama retroversión, que en ese caso al tener esto, tu parte posterior de la pierna, tu bíceps femoral, esté acortado y que al final eso repercuta en dolores de toda la cadena posterior, de toda la parte de atrás. Al pasar mucho tiempo sentado es que es lo más lógico. Entonces, ¿qué recomendamos? Que antes de eso hagas trabajo de fuerza, que cada X tiempo te levantes y 30 segundos, un minuto estires, todo ese tipo de recomendaciones. Y si se pudiese, pues en bloques de, por ejemplo, de media hora de trabajo, pues trabajar en las empresas no hace falta más. Media hora, 45 minutos, antes de tu turno o después de tu turno, poder ejercitar con ellos. Ajá. Yo escuchándote es que me quedo totalmente, pues realmente admirada de las bondades que tiene, los beneficios, el ejercicio físico en nuestro organismo y en nuestro estado de salud. Pero claro, muchas veces nos condiciona, Pedro, el ritmo de vida que tenemos, que siempre vamos con la hora justa, corriendo de un lado para otro y casi siempre relegamos la práctica del ejercicio físico o hacer ejercicios de calentamiento que repercuten en nuestro bienestar. Sin embargo, no le damos la importancia que tienen. No le damos la importancia que tiene porque no vemos cuáles son los aspectos negativos que puede llevar la inactividad física hasta que no ha llegado. ¿Vale? La inactividad física o todas las patologías derivadas de la inactividad física es la primera causa de muerte. Cardiopatía, patologías pulmonares, artrosis, osteoporosis, artritis, todo ese tipo de problemas, que eso obviamente no lleva a la muerte, pero las cardiologías o las patologías pulmonares sí, muchas veces vienen de la actividad física. O sea, al final es un sacrificio. O sea, yo me dedico al mundo de la actividad física, del deporte, más allá de la parte de fisioterapia, porque me encanta, y es lo que le digo a la gente, yo no te voy a engañar, es un sacrificio. Es un sacrificio porque es mejor tomarte una cervecita, que también puedes hacerlo, o levantarte más tarde que ir al gimnasio. Pero a la larga, todo lo que te va a repercutir el que tú hagas actividad física es lo que te va a dar calidad de vida. Ahora que hoy es el Día del Padre, yo pongo el mismo ejemplo siempre. Tengo 2 niñas y cuando eran pequeñas
ten cuidado que hay un charco y te vas a caer y te vas a mojar. Ten cuidado que hay un charco y te vas a caer y te vas a mojar. Pues al final, cuando ya estás metida en el charco y te dice, papá, que me he mojado, pues lo único que puedes hacer es secarla, pero no puedes ya hacer una prevención para que no se caiga en el agua. Pues esto es lo mismo. O sea, cuando ya llega el momento en el que ya has superado el límite, lo único que puedes hacer es paliar. Tener menos dolores, mejorar un poco, bueno, pues la calidad de vida que pueda tener en los últimos años, pero la funcionalidad se da en los años previos. Y además está más que demostrado que lo más importante es el trabajo de fuerza y movimiento. Fuerza y movimiento. El cuerpo humano está hecho para poder ejercer sobre él ejercicio para que responda. Ajá. Lo que pasa es que el sedentarismo es más cómodo. Es que es así, o sea, efectivamente. Esa es la clave, el sedentarismo es más cómodo. Ya está, ahora pon una balanza, ¿qué es lo que quieres? Pedro, y no hemos hablado del beneficio emocional que tiene, cómo repercute el ejercicio a nivel del estado de ánimo, del buen humor, que muchas veces llegamos al trabajo pues de que estamos de lunes o de mal humor, cansados, apáticos, y a lo mejor si dedicamos un tiempo para hacer ejercicios de tonificación, de calentamiento, contribuye también a mejorar ese buen ánimo, un buen estado emocional que también redunda en el físico. Por supuesto, o sea, eso sí que hay, aparte del ejercicio físico, pero en la parte, como tú dices, psicológica o neurológica, por decirlo así, mejor, hay mucha evidencia científica. O sea, cuando tú haces ejercicio físico liberas muchos neurotransmisores, sobre todo dopamina o serotonina. Esos neurotransmisores son los que te dan una sensación de bienestar, de haber conseguido objetivos, pues eso. Entonces, al final es un compendio de todo, o sea, no solamente a nivel físico, sino a nivel, ya te digo, psicológico, de recompensa, de que has hecho un trabajo que te mejora en todos los aspectos de tu día a día y de tu vida. Y luego además tienes mucha más energía, funciona de diferente manera. O sea, lo que pasa es que, bueno, es cierto que la gente al final se cansa porque es un sacrificio y somos muy cortoplacistas. O sea, la gente quiere que de hoy para mañana y eso es muy complicado. Esto lleva un proceso que también hay mucha evidencia científica, que son más o menos 12 semanas, 3 meses, cuando tú empiezas pues a recoger lo que has empezado a sembrar, a tener beneficios, a que tu organismo se adapte a ese ejercicio, todo eso. Yo es que, a ver, es que, ¿qué te voy a decir? Si es que yo lo he visto, siempre la gente que ha entrenado y he visto cómo está, y la gente que no ha entrenado y he visto cómo está. Ajá. Entonces puedo compararlo y lo veo y lo valoro. Y luego también, que es fundamental, la profesionalidad, que la otra vez que vine te lo comenté. No, es que mi vecina me ha dicho que si yo tengo un problema de espalda, lo que mejor que puedo hacer es estarme quieta en el sofá y no coger cargas. ¿Y qué va a ser científica a ti de tu vecina? O sea, entonces si te pones un poco a rascar y a mirar, pues es que es todo lo contrario. O sea, es que cuando tú tienes un problema de espalda, no sé que sea un problema grave y que tenga que, bueno, pues eso, que pasar primero, obviamente, por quirófano, tú puedes hacer ejercicio de fuerza y es lo que debes hacer. Trabajo de fuerza, de movilidad articular, de moverte, de que tu organismo pues empiece a trabajar. Ajá. Pedro, este proyecto lo habéis hecho ahora con Mandul, una empresa de Malagón. Sí. Me decías, nos contabas que es una empresa que cuenta en plantilla con 150 trabajadores. Sí, entre las dos fábricas que tienen, unos 150 trabajadores. Sí. Ajá. ¿El modo de aplicar este proyecto es igual si es para una empresa de 150 que si es para 15 trabajadores? El ejercicio es el mismo. O sea, los ejercicios y la base es el mismo. Lo único que cambia es el estudio previo del puesto laboral para basar el trabajo en sus movimientos repetitivos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que tú estés 8 horas de pie a que estés 8 horas sentado, cambia totalmente, ¿vale? Pero al final, a la hora de hacer ejercicio, lo único que tienes que hacer es cambiar los ejercicios, pero el modelo en sí, a grandes rasgos, es lo mismo. ¿Tenéis pensado llevar este proyecto a más empresas? Ojalá que más empresas se pusiesen en contacto. Que dicen, oye, mira, ¿Cómo hay que hacerlo? A ver,
A ver, bueno, pues a través nuestra, por decirlo así, o a través mía, o que se pongan en contacto con vosotros, que le podéis facilitar nuestro correo, nuestro teléfono sin ningún problema, porque ojalá, como te digo, que muchas empresas nos dijesen, oye, mira, quiero que vengas y que vengáis y que nos hagáis un estudio de cuáles son los movimientos repetitivos y de cómo puedo mejorar. Pues nosotros hacemos el estudio, pasamos el cuestionario, que ya lo tenemos validado sin ningún problema, y a ver qué resultados obtenemos. Y nosotros encantados, y es que al final es lo que nos gusta a todos. O sea, mis compañeros aman la fisioterapia, nuestro profesor Rafa encantadísimo de poder trabajar con esto. Entonces, ¿cuánto tiempo os lleva a trabajar en este proyecto desde que os lo planteasteis hasta llevarlo a la práctica y luego lo que viene después, sí, que es publicar las conclusiones en una publicación científica? Exacto. El desarrollo ahora mismo de lo en sí, la implantación que hicimos y demás, nos llevó más o menos un mes, entre el cuestionario, grabar los vídeos, ver qué es lo que íbamos a hacer, el propio día que fuimos, un mes, y ahora llevamos una semana con todo el desarrollo teórico, hasta que ya lo presentemos en clase, y luego tratar de llevarlo, como te he dicho, a las revistas científicas, porque al final, pues mucha de la importancia que se le da se basa en que tú tengas una evidencia científica. Es así, o sea, los estudios científicos te dan más empaque a lo que tú puedas hacer. Y por eso, por el planteamiento de las hipótesis que decidimos y todo eso. Ajá. Escuchando todas las bondades y beneficios de este proyecto sobre salud laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha, a mí me surge la pregunta de ¿quiénes pueden beneficiarse? ¿Qué empresas o colectivos? Porque estamos a las puertas de la Semana Santa, seguro que hay muchas cofradías, muchas hermandades, costaleros, que ahora van a hacer trabajos físicos y, oye, que luego puede tener una consecuencia si no hay una buena preparación. A lo mejor hay muchos que nos están escuchando y puede interesarles. Cualquier asociación, colectivo, empresa que trabaje de forma repetitiva, estamos convencidos que provoca lesiones, patologías, porque precisamente no estamos hechos para trabajar 8 horas de la misma manera. Entonces, cualquiera de estos organismos se podría beneficiar perfectamente. Ya te digo que hay compañeros que lo han hecho incluso de charangas, porque al final cuando el carnaval y demás con la charanga, pues los movimientos de tener todo el día de pie con un instrumento, del codo, con el instrumento que pesa, o sea, cualquiera. Qué curioso, ¿verdad? Cualquiera se podría beneficiar. Que no es solamente estamos hablando de un trabajo de esfuerzo físico, como puede ser estar picando piedras, o barriendo calles, o trabajos sedentarios, como puede ser, por ejemplo, el mío o el de alguien en una oficina, sino pues también lo que tú dices, en un ambiente de ocio, como puede ser el carnaval, pues las charangas, que tienen un papel muy importante de animar a la calle, pues también están con un instrumento de pie. También se tiene. Qué interesante. Por ejemplo, las cajeras de los supermercados. Pues están 8 horas con el movimiento todo el rato repetitivo, ¿verdad? De cambiar, pues seguramente sufran a nivel de epicondilitis, epicondilitis, del túnel carpiano, casi seguro, de los hombros, porque la mayoría tiene los hombros hacia adelante. Si sufre de los hombros por tener la protracción o los hombros hacia adelante, casi seguro que la espalda la tengas tocada, porque al final ahí estás en elongación muscular en vez de estar hacia atrás. De estar sentado el femoral está tocado. O sea, si es que no es bueno trabajar. podría ser otro, por poner la nota simpática. Podría ser otra opción, pero vamos, yo creo que todo el mundo necesita trabajar. Como que no, ¿verdad? Yo creo que lo que no es bueno es no hacer actividad física, no moverte. Y me llegan muchos casos, gente que dice, no, es que yo salgo a andar. Vale, sí, mejor que nada es salir a andar, pero al final tienes que tener el estímulo suficiente para que tu músculo trabaje. Y eso se consigue solamente con gente o profesionales que sepan de lo que están hablando. Efectivamente, porque hoy en día todos tenemos esto en la mano, al alcance de la mano. Y tener el teléfono móvil implica el acceso a redes sociales donde vemos a personas que nos dan consejos, formas de hacer ejercicio, que quizás no son las adecuadas porque no son profesionales. Exacto.
A ver, es como todo, es saber buscar. Hay obviamente en internet mucha gente muy buena, pero hay mucha gente que, como yo digo, o sea, hay youtubers, hay instagramers, hay gente que tiene miles y miles de seguidores que se permiten el lujo, porque se lo permiten, de ponerse a hacer ejercicio, y gente que le sigue, bueno, pues porque consideran que eso está bien. Ni se plantean si eso vale para toda la gente o todas las personas, ni las patologías que tiene, ni si tu forma física es igual que la mía, por dónde tengo que empezar. Todo eso lo desechan, simplemente le siguen pues porque ven, bueno, pues que tienen un cuerpo bonito y no van más allá. Entonces, al final, eso a la larga es un problema. Que creemos que vamos a conseguir un beneficio si vamos a estas redes, a estas personas, a estos influencers, y a lo mejor más que un beneficio tenemos un perjuicio. Sí, o sea, yo siempre también pongo el mismo ejemplo, con todos mis respetos. Yo voy al hospital y si me tengo que operar de un tema neurológico, pues quiero que el neurocirujano me opere. Que puede ser que el celador haya visto 4 vídeos de YouTube y se tira al barro y diga, pues sí, pero igual no sale bien. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que no por, bueno, pues porque te lo muestren bonito y te digan que esto funciona, te lo tienes que creer. Profesionalidad y base científica. Y vuelvo a repetir, hay gente muy buena en internet, pero hay que saber buscar. O sea, hay que saber, pues eso, de dónde salen, qué formación tienen, cómo te expresan las cosas y cómo te lo explican, el por qué. O sea, no me vale, pues es que estas abdominales a mí me funcionan. ¿Y por qué? O este ejercicio a mí me funciona, ¿y por qué? Yo creo que siempre hay que plantearse e ir un poquito más allá, o sea, no quedarse con lo primero que ves. Que nos encontramos. Y es que, Pedro, nos lo has dicho al principio cuando nos explicabas el proyecto de jornada de salud laboral, que hacéis un cuestionario previo, una entrevista con el trabajador que participa en este proyecto, donde os cuenta sus patologías, sus circunstancias personales, porque hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer ese ejercicio. Efectivamente, un cuestionario anónimo, obviamente, en el cual preguntamos un poco la edad, cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa, qué patologías tiene, y además lo ponemos con 2 figuras humanas para que sea muy sencillo, pues el dedo del hombro, que un círculo en el hombro y ya está. Si se ha tenido que estar de baja por esas patologías y un poco el ejercicio que hacen. Las preguntas básicas para empezar desde un punto de partida a trabajar. Y me gustaría saber, porque el ejercicio es una pauta o una pata de la mesa que tiene que ver con la salud, con los hábitos saludables. Luego están los hábitos saludables de la alimentación, no tener hábitos tóxicos como pueda ser el tabaco o fumar. ¿Qué influencia tiene el tabaco, el alcohol a la hora de hacer ejercicio? Porque me imagino que no es lo mismo una persona fumadora a la hora de hacer a lo mejor un ejercicio de calentamiento de fuerza que una persona no fumadora, ¿o no tiene nada que ver? Sí, o sea, las patologías pulmonares y las patologías de cáncer, muchos de ellos vienen por fumadores. Entonces, a nivel simplemente de consumo de oxígeno, la gente que fuma pues lo tiene restringido. Y eso puede conllevar a enfisemas, enfermedades más complicadas que son degenerativas y que al final conducen a la muerte. Si es que no hay más. Es como todo, el fumar. Claro que es un sacrificio dejar de fumar, pero ¿qué riesgo tienes por seguir? Al final es gente que le cuesta mucho hacer ejercicio porque obviamente no tiene una capacidad pulmonar como una persona sana. El alcohol, pues es también lo mismo, o sea, no deja de ser una enfermedad, lo que pasa es que bueno, socialmente está bien visto, pero no pasa nada porque yo no soy nutricionista ni pretendo serlo, no pasa nada obviamente porque un fin de semana te bebas, pero todos los días pues es complicado. Al final las pescadillas se muere la cola. Mucha gente que empieza a hacer ejercicio, bueno, ve que le cuesta y acaba dejando de fumar, porque sabe que no le viene bien. Entonces, bueno, pues es un poco juntar, como he dicho antes, todas las piezas para que puedas tener una calidad de vida aceptable. Volviendo al proyecto de salud laboral, una de las cuestiones que trabajáis son los masajes, que pueden ser no solamente
el que da un profesional a una persona que acude a vosotros, sino el automasaje. Sí, nosotros lo que decimos es que, por ejemplo, a nivel del codo, ¿vale? Que muchos tenían patología del codo, se trabaja cirias, ¿vale? Que es buscar un punto, el punto donde tú tienes el dolor, ¿vale? Y ahí presionar, ¿vale? Para, bueno, disminuir un poco la inflamación, lo que se llaman puntos gatillo, trabajar sobre eso, o hacer presiones deslizantes, ¿vale? Sobre esos puntos que te mejoran. Todo lo que se pretende es que mediante esas presiones mejore el flujo sanguíneo, porque al final el flujo sanguíneo va hacia esa zona porque la estás movilizando, y eso es lo que mejora la patología. O sea, cuando más sangre circula por la zona, más fácil es que mejore la inflamación, siempre. Y los estiramientos también, una parte fundamental. Fundamental. Los estiramientos es fundamental, la elongación muscular es fundamental. Si son 3, 4 cositas muy básicas... ¿Qué se necesita para hacer un buen estiramiento? ¿Es necesario tener aparatos o elementos de gimnasia, como gomas o...? Un estiramiento lo puedes hacer con tu propio cuerpo y no necesitas nada más. Lo que vemos ahí, por ejemplo, así, ¿no? O sea, todo con tu propio cuerpo no necesitas absolutamente nada más. A mí es que no me da la chaqueta. Y ejercicio con 4 gomas y 4 cintas y tu propio cuerpo y unas sillas que puedes también trabajar igual, exactamente igual. La movilidad articular, qué importante, ¿no? Sí. Hombros, codos, muñecas, supongo, rodillas, tobillos, todo, cuello, ¿no? Sobre todo el hombro, porque el hombro al final es donde más articulaciones hay, donde más paquete vascular hay, donde más paquete muscular hay. Entonces tienes que hacer mucha movilidad articular, mucha rotación interna, rotación externa, extensión, flexión, los movimientos que te permite el hombro, porque al final estamos aquí mucho tiempo. En tu caso, por ejemplo, la gente que está trabajando en fábrica o los cajeras que hemos dicho, estamos aquí mucho tiempo y esto está quieto, ¿vale? Entonces, si el hombro está quieto, al final toda la musculatura no trabaja y muy a la larga puede ser que tengas lo que se llama hombro congelado, ¿vale? Que no te permite movilizar. Y si ya empiezas con eso, ya se complica la situación. Entonces, pues dale movilidad. Si el cuerpo está hecho para moverlo, para trabajar, y dale movilidad con sentido y dale movilidad y fuerza, que es lo más importante. Yo es que escuchándote, Pedro, siento envidia con estos trabajadores de Mandul. Entonces, me decías que estaban muy satisfechos, no me extraña, claro. Sí, es verdad que nosotros obviamente preguntamos in situ, pero obviamente hablé con Marc, con la responsable de recursos humanos, y le pregunté, oye, y me dijo que muy contentos, que la verdad es que, bueno, pues que agradecidos de que hubiésemos estado por allí y que, bueno, les enseñas 4 cosas súper básicas que queremos que las pongan en práctica para mejorar. Y si esto es tan beneficioso, si la teoría, en teoría la sabemos, ¿por qué no se aplica, por qué no es una práctica más extendida? ¿A nivel de empresa o a nivel individual? Sí, a nivel de empresa, porque aquí ahora mismo lo estamos tratando de empresa, pero de las dos partes, a nivel empresa y a nivel individual. A nivel individual, por lo que te he dicho, porque es más fácil ser sedentario. O sea, la persona prioriza llegar a su casa y tumbarse en el sofá y ver la tele que ponerse a hacer ejercicio. O prioriza acostarse, dormirse media hora más que levantarse e ir a hacer ejercicio. Eso es así porque no ven más allá, o sea, no ven la repercusión que puede tener la inactividad física. Y llevo 20 años en esto y estoy convencidísimo que es por eso, porque es un sacrificio, no hay más. A nivel de empresa, porque no se apuesta por ello. O sea, ¿quién tiene que apostar? ¿El empresario, las administraciones, un combo? Lo ideal sería público-privado, pero sabemos que eso es muy difícil, muy difícil. No apuesta el empresario porque lo mismo, es difícil hacerle ver o inculcarle que eso va a funcionar, pero que tiene que verlo con el tiempo, que no es a corto plazo, pero que si de un año se le dan de baja 10 trabajadores, por ponerte un ejemplo, porque tengan problemas, patologías derivadas con la espalda o con el hombro, ¿cuánto te cuesta tener una baja, volver a contratar a otra persona? ¿Y cuánto te cuesta tener un profesional que vaya 1 hora al día y en un 90% de posibilidades eso no va a suceder? Porque lo que no podemos controlar es que tengas un accidente laboral.
Claro. Que pues, se te caiga algo en un pie y tengas una fractura. Sí. Eso no lo podemos controlar, pero lo otro lo podemos controlar. Y es que hay base y evidencia científica sobre ello. Entonces, es que apuesten por ello. Efectivamente. Pues a ver si hay más apuestas en este sentido. Con lo que me estás contando se me plantea, me imagino que Mandul os habrá contado el número de bajas que habían tenido previamente y ahora habrá que ver la repercusión de esta Exacto. jornada de salud laboral, qué consecuencias beneficiosas tienen a la Exacto. hora de las Nosotros bajas, ¿no? planteamos dos hipótesis, como te he dicho. Una era, bueno, consideramos que la mayoría de patologías vienen del hombro, la espalda, codo, muñeca y tren inferior, y con los cuestionarios vimos si lo que nos decían ellos coincidía con lo que nosotros pensábamos y lo hemos validado. Y la segunda hipótesis versaba sobre las bajas laborales o la siniestralidad laboral, en su mayoría está condicionada por esto, esto y esto. Entonces ahí es donde hemos validado también la segunda hipótesis. Bueno, nos cedieron bueno, un poco la relación de bajas y el por qué venían, y quitando lo que te he comentado de accidentes laborales que no los puedes controlar, lo que he dicho, un 17% viene por dorsopatologías, o sea, relacionadas con la espalda. Pues es que ahí lo tienes, o sea, no hay mucho más, es que son datos totalmente objetivos y bueno, la veracidad está ahí, en esos datos. Pues Pedro, ha sido un placer tenerte, Igualmente. pero me gustaría, para poner el punto y final, que nos expongas una conclusión tanto para las personas a nivel particular como para las empresas que puedan interesarse por este proyecto que está desarrollando la Universidad de Castilla-La Mancha. Perfecto. Pues nada, si es que la conclusión es muy sencilla, que es lo que le he comentado a ella. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la actividad física hasta que es tarde y lo único que se puede hacer es paliar, porque ya la patología está y entonces es bastante más complicado. Sé que es un sacrificio, pero intentarlo. O sea, es más cómodo estar sentado o despertarse más tarde y no acudir a un profesional. Pero es vital hacer actividad física y fuerza y movimiento. Esos dos aspectos son fundamentales, y sobre todo ponerlos en manos de profesionales. Y con respecto al tema de empresas, bueno, pues apostar las empresas por gente súper capacitada, gente que tiene muchas ganas, como mis compañeros de curso, de tercero. Yo ya tengo 44 años y obviamente me quiero dedicar a esto, pero a ellos les quedan muchos años. Son enormes profesionales que pueden ayudar mucho a los trabajadores y simplemente es apostar por ello. O sea, apostar por ello. Hablamos en España de la juventud y demás. Yo estoy con ellos en la facultad día a día y quieren trabajar, están capacitados y solamente hay que darles la oportunidad. Y encima, si repercute hacia el beneficio, en este caso del empresario, pues qué mejor. Está más que demostrado, o sea que, bueno, que apuesten por ello y ya está, nada más que eso. Hay que apostar, sin duda alguna, Pedro. A mí, antes de acabar, ¿cuándo es mejor hacer el ejercicio? ¿Antes de trabajar o al concluir la jornada? Es mejor hacerlo... ¿O ambas? Ambas, porque después de trabajar, pues la vuelta a la calma, por decirlo así, puedes estirar y relajarte. Pero antes del ejercicio, todo lo que es la movilidad articular, el trabajo de fuerza y prepararte para esa jornada laboral, es mejor hacerlo antes de empezar tu jornada laboral. Has hablado de tus compañeros. ¿Cuántos sois en este el grupo éramos programa? 10. Éramos 10. ¿Y profesores? Y profesor Rafa, que es nuestro profesor titular de la asignatura, que bueno, la verdad es que nos ha hecho una mano enorme. ¿Y la asignatura es? Fisioterapia comunitaria. Fisioterapia comunitaria. De tercero del grado de fisioterapia en la UCLM. Pues enhorabuena a todo el equipo, a Rafa como profesor titular y a los estudiantes de esta asignatura en el grado de fisioterapia, porque sin duda es muy interesante todo lo que habéis hecho, las repercusiones que pueden tener y cómo nos enseñáis la importancia de cuidarse, porque es una inversión. Eso Invertir en salud es invertir en calidad de vida. Exacto. Y en tiempo de vida. Sí, así es.
Pues muchísimas Nada, gracias, gracias a vosotros, Pedro. de verdad, como Enhorabuena y a seguir trabajando Sí, en sí, ello, ¿eh? Esperemos. Y cuando queréis nos tenéis por aquí Sí, para, claro que para sí. trabajar con vosotros. Yo creo que tenemos que Hablar con algo la- tenemos que hacer, sí. Porque yo aquí ahora tengo el cuello. Muchas gracias. de Pues verdad. Pedro Rodríguez, estudiante del grado de fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha, un placer tenerte en nuestro estudio. Cuando quieras, esta es tu casa para que nos pongas las pilas, que es muy importante. Y lo último que voy a decir, Sí, si me lo permites, claro. que un saludo a mis hijas, que hoy es el Día del Padre, que me han Ay, felicitado esta claro. mañana y nada, que es lo mejor que he hecho, tener a mis dos niñas. Claro que sí. ¿Cómo se llaman? Vamos a saludarlas. Irene y Sofía. Que les va a hacer mucha ilusión. Pues un saludo para Irene y Sofía, que tenéis aquí un padre. Hay que hacerle caso, ¿eh? Cuando os diga que hay que hacer ejercicio, que hay que moverse. Pues muchísimas gracias, Pedro. como siempre. Y a ustedes, señores espectadores, una vez más, agradecerles el apoyo, el interés y la atención que nos han prestado en este programa Ventana Abierta, donde nos asomamos cada vez a la actualidad y a los protagonistas de la misma. Un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.